Señor, oramos que tu Espíritu Santo venga y pongas en el corazón de la iglesia el querer como el hacer por tu buena voluntad, el buscarte por medio de la oración y hacerlo no por rutina ni por costumbre, sino por necesidad, porque reconocemos tener necesidad de ti y porque creemos en ti y en tu palabra. Oramos, Señor, que esto quede en el corazón de los que están aquí y aún en los que no están, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema le puse como título llamados a orar. Y esta cita no se las compartía aquí a mis hermanos que me las proyectan en la pantalla, pero se las voy a leer para que podamos ver lo importante que es oír la palabra del Señor, escuchar lo que Dios nos dice, para que cuando oremos también Dios nos escuche a nosotros. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 23 y 24 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Versículo 28: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Estos versículos que acabamos de leer nos hacen entender que si nosotros queremos que Dios nos escuche, nosotros tenemos que venir a escuchar su palabra. Nosotros tenemos que leer su palabra, tenemos que congregarnos para oír lo que Dios quiere decirnos a través del mensaje que ha preparado el pastor. Si hay quienes dicen, no, yo no voy, y luego quieres que Dios te escuche, dice el Señor, no te voy a escuchar por cuanto tú no has querido escucharme a mí. Es justo, ¿no? ¿O no? Si usted está hablando con su hijo y su hijo no quiere hacerle caso y la toma de a loca o de alurias, cuando el hijo quiere algo, ¿qué hace usted? Ah, sí, ¿quieres algo, mi hijo? Yo te estuve hable y te dije que me escucharas, no quisiste oírme. Yo no sé, arréglatelas como puedas. Es normal. Dios tiene sentimientos y no son sentimientos de venganza, son sentimientos que lo llevan a Él a tomar decisiones para hacernos entender a nosotros que tenemos que escucharlo para vivir en santidad, para corregir cosas que no estamos haciendo bien y no queremos. Pues cuando clamemos, Él dice, no nos va a escuchar. El tema le puse un llamado o llamados a orar. Y precisamente el versículo 24 dice: por cuanto llamé, es un llamado a orar, y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Cuando tú clames, yo no te oiré. Desde el momento que una persona confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, se le hace saber que la lectura de la palabra y la oración es para nuestra alma como lo es el agua para los peces. O en otras palabras, que si no leemos y oramos, nos morimos. Así como los peces sin agua no pueden vivir, así los convertidos a Cristo, si no leemos y oramos, no podremos vivir la vida cristiana en victoria sobre el pecado y sobre el diablo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus seguidores que no solo de pan vivirían, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que oraran para que Dios les diera lo que necesitaban y para no caer en tentación o en cualquier pecado. Déjenme decirles que cuando una persona nueva empieza, se le anima a inscribirse en los cursos básicos. Y en los cursos básicos, en cada uno de los cursos que se le dan, que dura 3 años, más o menos 3 años tomando cursos, en cada uno de los básicos se les dan por lo menos 3 o 4 temas acerca de la oración. Y los demás son de enseñanza. ¿Para qué? Para crear en nosotros la necesidad de comer palabra constantemente
y de tener una relación con Dios para orar. Por eso se dan tantos temas de oración en cada básico, para hacernos entender que necesitamos de Dios. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 13, y se lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no permitas que cedamos a la tentación, sino rescátanos del maligno o del diablo. ¿Por qué tenemos que orar? Porque tenemos necesidad de Dios para que Él nos ayude y no cedamos ante la tentación que nos ponga el diablo, sino para que Dios nos ayude y no caigamos en tentación. ¿Qué es tentación? Caer en pecado. ¿Qué tipo de pecado? Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes que no debes de hablar ciertas cosas y las hablas, estás pecando. Es la verdad. Y muchos cristianos a veces santificamos el pecado diciendo: te lo voy a platicar para que oremos, cuando la persona no sabía nada y cuando esa persona es muy comunicativa, es de los que dicen: no me gusta el chisme, pero te lo voy a decir. Cuando nosotros necesitamos orar para no caer en este tipo de tentaciones. Hablé acerca de lo que hablamos, pero también podemos caer en tentación acerca de lo que miramos, o podemos caer en tentación de tomar algo que no nos corresponde, o podemos caer en tentación de ofender a alguien. Entonces tenemos que orar, y es necesario que oremos para no caer en tentación. Por eso es que se le enseña a los nuevos desde el principio lo importante que es orar, pero por necesidad, que no caigamos en el orar solamente por costumbre o por hábito, o porque quedé comprometido con la iglesia de que tengo que orar a cierta hora. No, sino que oremos por necesidad, porque tenemos necesidad de Dios. Si alguien no ora diario, no va a ser un buen cristiano, va a ser un falso cristiano, porque va a estar sentado entre nosotros, pero cuando salga allá afuera, cuando vaya al trabajo, cuando tenga un problema en la casa, cuando tenga un problema con la familia, va a actuar carnalmente, no se va a detener, va a actuar como si no conociera la palabra. Pero alguien que ora y le pide a Dios constantemente: Señor, ayúdame, yo te necesito. Como el canto que terminó hace un momento, que decía: te necesito. Hay quienes ya están acostumbrados, tenemos tantos años en el camino de Dios, que ya nomás oramos porque mi conciencia me dice que tengo que orar, pero no porque yo reconozca que necesito de Él. Ya lo hacemos por costumbre o hábito, y no es así, hermanos. Tenemos que orar por necesidad para no caer en tentación. Este es uno de los principales motivos por los cuales los cristianos debemos de entender que Dios nos está llamando a orar siempre, tal como está escrito también en la primera carta a los cristianos de Tesalónica, capítulo 5, verso 17, versículo que todos nos sabemos de memoria y que no es difícil aprendérselo si es que no se lo sabe, que es: orad, ¿qué? Orad sin cesar. El orar sin cesar, o siempre, para no caer en tentación o en ningún pecado, es, creo yo, el principal motivo por el cual debemos de entender que debemos de orar siempre, y no lo debemos de hacer solo porque ya estamos acostumbrados, o porque ya tenemos el hábito, o porque ya sabemos orar. Lo debemos de hacer porque reconocemos que necesitamos de Dios cada día para no caer en las tentaciones que nos ponga el diablo. Orar diario sin cesar, no por costumbre, no por hábito, no porque sé orar, sino porque tengo necesidad de Dios. Tenemos que orar porque reconocemos que necesitamos de Dios cada día para no caer en tentación, en las tentaciones que nos ponga el diablo. Dice la Biblia en la traducción del lenguaje actual, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41:
no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Dios mismo sabe que necesitamos orar y pedirle la ayuda, porque Él sabe que no podemos con nuestras propias fuerzas enfrentar a Satanás y sus demonios. El apóstol Pablo dice que en Efesios 6 del 12 en adelante, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas que habitan en el aire, fuerzas espirituales de maldad, que constantemente te están incitando a pelear, a robar, a mentir, a fornicar, a ser incrédulo. Tenemos que estar orando, porque con nuestras propias fuerzas no podremos vencer las tentaciones que nos ponga el diablo. En otras palabras, Dios nos está llamando a que oremos reconociendo que lo necesitamos para no caer en los pecados o tentaciones que nos ponga el diablo. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, en la Biblia traducción del lenguaje actual: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. ¿Será mitología lo que estamos leyendo? No, hermanos, es real. Yo no creía en esas cosas, pero cuando me convertí a Cristo, empecé a leer en la Biblia que existía el diablo, que existían espíritus malignos, existían gobernadores de las tinieblas y que existían espíritus bien organizados con el propósito de gobernar sobre los gobernantes del mundo. Organizados para influir en los jóvenes y en los papás y las mamás, para llevarlos a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Yo no creía en ellos, pero empecé a leer a través de la Biblia que son reales, y luego tuve sueños de que yo me enfrentaba a Satanás y que se burlaba de la iglesia. Y en uno de esos sueños yo veía precisamente que se burlaba de la iglesia, y entraba yo ahí en ese salón donde había un montón de cristianos y el diablo burlándose, y le decía yo: el Señor te reprenda, Satanás, la sangre de Cristo tiene poder, y te vas. Y cuando le decía eso, caía en el piso revolcándose y salía por la puerta como rayo. Dios me estaba mostrando y me estaba dando armas espirituales y poderosas para enfrentar al diablo y echarlo fuera. ¿Y saben cuántas personas han recibido liberación en este lugar y que hemos ido a otros lugares a liberar? Un montón. Gente a la cual se le metió un espíritu, un demonio, y esos espíritus pueden generar enfermedades o pueden generar perversión, pueden llevar al hombre a cometer perversiones sexuales y de cualquier tipo. Y no terminaría, les daría un montón de testimonios de personas poseídas por el diablo, que tenían espíritu de ceguera, espíritu de sordera, espíritu de mudez, espíritu de violación, espíritu de error y un montón de demonios. Yo no creía en eso, pero cuando leo la Biblia encuentro que existen, y luego tengo sueños, y hoy en día he estado echando fuera demonios y espíritus malos de la gente. Hermanos, son reales, y usted y yo tenemos una lucha contra ellos, y usted ni se da cuenta que usted es el blanco del diablo. El diablo no le va a tirar a los que andan allá afuera, a los que están en pecado, le va a tirar a los que están en santidad, le va a tirar a los que sirven, le va a tirar a los que colaboran con el pastor, le va a tirar. Yo les he visto cuántos han colaborado conmigo y hoy están fuera porque fueron víctimas del diablo. No quieren servir, no quieren congregarse, no quieren ni verme. ¿Qué pasó ahí? No
oraron reconociendo su necesidad que tenían de Dios para soportar las tentaciones que el diablo les pone. Tenemos que reconocer, hermanos, que debemos de orar porque necesitamos de Dios, amén, para soportar las tentaciones. Segundo motivo por el cual debemos de acudir al llamado que nos hace Dios para orar y orar, no por costumbre o por hábito, sino porque reconocemos que lo necesitamos. A lo mejor necesitamos que nos ayude a encontrar un trabajo, o para que nos ayude a terminar la carrera profesional, o que nos ayude con la educación de los hijos, o que nos ayude a mejorar nuestra economía, o que nos ayude para que seamos buenos esposos, o a las esposas para que sean buenas esposas. ¿Cuántos han orado para el Señor, haz de mí una buena esposa? Yo no, Yo oro para ser un buen esposo. ¿Cuántas han orado por ser una buena esposa? Ninguna. Pues con razón estamos fritos. Solitas no pueden. Necesitan Dios, ayúdame para ser una buena esposa. ¿Sí? Y los esposos tenemos, ¿cuántos pedimos? Señor, ayúdame para ser un buen esposo, un buen padre. Pues yo sí lo he hecho. He tenido que llegar a pedir perdón a mis hijos, a mi esposa, por detalles por ahí que, ay Dios, ya la regué aquí. Pues les pido perdón y luego digo, Señor, ayúdame para que yo pueda ser ese esposo ejemplar, pueda ser ese papá ejemplar. Solos no podemos, ya lo miramos en la cita que vimos anteriormente. Necesitamos del Señor, necesitamos orar para que nos ayude a terminar la carrera profesional, que nos ayude en la educación de los hijos, o que nos ayude a mejorar nuestra economía, o que nos ayude para que seamos buenos esposos o que sean buenas esposas, buenos hijos. A lo mejor necesitamos sanidad, a lo mejor necesitamos un milagro, a lo mejor necesitamos que nos ayude en un problema legal, porque está cometiendo una injusticia con nosotros. A lo mejor no puede alguien tener hijos y pida que Dios se los dé. A lo mejor alguien no ha podido dejar algún pecado. A lo mejor alguien tiene problemas matrimoniales muy fuertes. A lo mejor queremos que algún familiar se salve. A lo mejor necesitamos tener algunas virtudes. A lo mejor la lista de necesidades podría aumentar. Y es por ello que debemos de orar confiando en lo que promete Dios a los que oran. Porque Dios aquí en la Biblia dejó promesas desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y Dios es fiel para cumplir con ellas. Vamos a ver qué dice Mateo 7 del 7 al 11. Esa es una parábola, pero ahí esa parábola trae promesa de parte de Dios para los que oramos. Esa parábola, repito, trae promesa de Dios para los que oran por necesidad y con fe. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Permítame tantito, hermanos. Repito, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas ¿a quién? A los que se lo pidan. El llamado a la oración no es algo que los pastores hayamos inventado para tener a la iglesia llena, que debería estar lleno. Hoy hasta parece que sabían que íbamos a hablar acerca de la necesidad que tienen de orar. Saben que a lo mejor los hermanos no saben, pero el diablo sí sabe.
El diablo sí sabía que yo iba a dar un mensaje acerca de orar para levantar a una iglesia de oración llenas del poder del Espíritu Santo, una iglesia que vea milagros, que vea sanidades, que vea cosas impresionantes. El diablo lo sabía. Y seguramente por eso algunos fueron incitados por el diablo y no están aquí. Pero era para que estuviera lleno esto. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de Dios. Las cosas no están fáciles. Los días son malos. Está aumentando la maldad. Está mucha gente. Se están cumpliendo profecías como esta profecía de que muchos apostatarán de la fe. Se apartarán del camino. El amor de muchos se va a enfriar. Se aborrecerán unos a otros. Y el diablo sabe eso. Y por eso el diablo no quiere que la iglesia ore, no quiere que los matrimonios oren, no quiere que los papás oren, no quiere que los hijos oren, porque si la iglesia ora, vamos a ver milagros y vamos a frenar el avance de las tinieblas. El llamado a la oración no es algo que los pastores hayamos inventado. Es algo que Dios quiere que ustedes y yo hagamos, y nos pone como ejemplo a un padre al cual si su hijo le pide un pan no le da una piedra, o si le pide un pescado no le da una serpiente. Y concluye diciendo algo que ustedes y yo debemos tomar en cuenta para creer que Dios nos puede dar lo que necesitamos, porque es más bueno que cualquier papá o mamá. Dice el verso 11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. He atendido a mamás que se quejan de su esposo incrédulo, diciendo: ay, es que es malo, no me trata bien, no me esto, me dice cosas feas, y cada que me da dinero me canta el dinero, y a veces le da a otros y a mí no. Y hay personas, mujeres que se quejan de su esposo. Pero le digo, ¿sabe qué? Mire lo bueno de su esposo. ¿Le ha dado gastos, sí o no? Pues sí. ¿Es malo? Sí. Pero a pesar de ser malo, no la ha dejado sin comer. ¿Y acaso Dios, que es tan bueno, nos va a dejar a nosotros sin comer? Claro que no. Por eso dice aquí: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestras esposas, a vuestros hijos, si nosotros, siendo malos, podemos llevarle un pastelito a la suegra. Amén. Yernos, digan amén. Ahí está la suegra a su lado, oigan. Si los yernos, siendo malos, pueden llevarle un pastelito a la suegra, ¿cuánto y más vuestro Padre Celestial no nos dará aquello que necesitamos? Si los yernos, siendo malos, no pueden darle un pastelito, un regalito al suegro. ¿Quién dijo hoy? Sí, cómo no, pastor, si conociera a mi suegro. No, pues se lo podemos dar. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas al suegro, a la suegra, podemos dar buenas cosas al esposo, a la esposa, ¿cuánto y más vuestro Padre Celestial no dará cosas buenas a quién? A los que le buscan, a los que reconocen tener necesidad de Él y oran porque reconocen tener necesidad de Él. ¿Cuántos hijos se quejan de su mamá y de su papá? Pero el papá y la mamá nunca te han dejado sin comer. El papá y la mamá te cambiaron el pañal de chiquito y compraron un montón de pañales, que si hacen cuentas fueron como 50 paquetes de pañales a 70 pesos. Hazle cuenta. Eso es para que los hijos entiendan que Dios es más bueno que papá y mamá, y oren porque Dios no los va a dejar en desgracia. Dios les va a responder y les va a dar lo que necesitan, pero hay que buscarlo reconociendo que tenemos necesidad de Él. Amén. Así que Dios nos está haciendo un llamado a que oremos reconociendo que necesitamos su ayuda para ser libres de caer en las tentaciones del diablo, pero también reconociendo que lo necesitamos para cubrir nuestras necesidades de cualquier
índole. Aun cuando nuestra necesidad requiera un milagro, Dios nos lo puede dar. ¿Y saben por qué? Porque lo cantaban en uno de los últimos cantos. Porque Dios nos ama. El amor de Dios es tan grande que envió a Jesús, su único hijo, a morir en una cruz. Eso debe de ser suficiente para hacernos entender que si le pido algo a Dios, Él me lo va a dar. Porque nos ama. Dice la carta a los Romanos capítulo 8 verso 32: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hay varios testimonios de hombres y mujeres que oraban diario, como el de Daniel, el profeta Daniel, que oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. ¿Y qué vio? Milagros y maravillas. Dios lo libró de las fauces de los leones. O como el del profeta Elías, que oraba para que no lloviera y no llovía, y oraba para que lloviera y llovía. Oró para que Dios resucitara muertos, y Dios resucitó muertos. En el Nuevo Testamento tenemos testimonios de que la iglesia hacía oración sin cesar, y cuando la iglesia estaba orando, vino el Espíritu Santo sobre ellos y recibieron poder de lo alto. En el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, podemos encontrar ahí que en cierta ocasión los apóstoles fueron echados a la cárcel y la iglesia hacía oración y Dios los libraba de la cárcel. Tenemos el testimonio de Pablo y Silas, que fueron echados a la cárcel, y en la cárcel ellos se pusieron a orar y a alabar a Dios, y de pronto vino un terremoto y se abrió la cárcel. Hace tiempo oramos aquí, nos humillamos delante del Señor reconociendo que teníamos necesidad, y ese día fue un miércoles. Ese día yo estaba orando: Señor, ¿qué le predico a la iglesia? ¿Qué le predico? Y en ese día estaba precisamente el fenómeno del niño, que había calor y que no había lluvia, y las noticias eran que los acuíferos estaban secos y no iba a llover. Y de pronto voy a la Biblia y digo: ¿qué le predico a la iglesia para aumentarle la fe, para que vean que esta sequía puede cambiar? Y me llevó el Señor a 2 de Crónicas 7:14, en donde dice que si Él detuviera la lluvia, si Él cerrara los cielos para que no hubiera lluvia, dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, se humillaren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y di ese tema, nos pusimos a orar en el salón de que está aquí, y estaba lleno. Todos nos postramos para pedirle perdón por los pecados de México. Fue algún servicio hermoso. Estuvimos orando, pidiendo: Señor, perdona a México por los pecados de adulterio, de fornicación, de borrachera, de hipocresía, de violaciones, de robos, de secuestros. Perdón, perdón. Y oramos. Y al siguiente día andaba yo por Xochimilco comprando unas plantitas con mi esposa, y vino empezó a soltarse un viento y se empezó a llenar el cielo de nubes y empezó a llover, y desde entonces no dejó de llover. Hoy que no está cayendo la lluvia, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos y decirle: Dios, perdónanos. Nosotros sabemos que tú tienes el control, y tú puedes hacer que el cielo se cierre y no haya lluvia, o puedes hacer que el cielo se abra y caiga mucha lluvia. En el libro de los Hechos hay muchos testimonios acerca de que la iglesia oraba, se reunían en las casas para orar y compartir el pan. Y dice la Biblia: y Dios añadía a los que habían de ser salvos. Y la iglesia oraba por los apóstoles que andaban predicando, y Dios hacía milagros. Hay un testimonio en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y parte del 2, muy hermoso. Es un testimonio muy hermoso. Lea en casa 1 Samuel capítulo 1 y
capítulo 1 y 2. Ese testimonio constantemente lo menciono. Es de una mujer que no podía tener hijos y estuvo orando a Dios por esa necesidad durante 10 o más años. ¿Y qué pasó? Dios le respondió, y por ese motivo le puso por nombre a su hijo Samuel, que significa Dios oye o Dios escucha. Y no se le olvide, cada que se acuerde de Samuel o que vea primera y segunda Samuel, se va a acordar de que Dios escucha, porque el nombre de Samuel significa Dios escucha. ¿A quién escucha? A quien le busca reconociendo su necesidad. La mujer no iba a buscar a Dios por rutina o por costumbre. La mujer iba a orar porque reconocía que tenía necesidad de Dios, necesitaba que ese vientre diera vida. Y ya no bajó los brazos hasta que Dios escuchó su oración y le respondió. Después tuvo más hijos. Esta mujer no oró durante 10 o más años por costumbre o por hábito. Oró porque necesitaba de Dios. Y creo yo que este testimonio, así como los otros, quedaron escritos como ejemplos para que los cristianos de hoy en día no dejemos de orar, o para que oremos porque reconocemos que necesitamos de Dios y creemos que Él nos va a responder en cualquier momento. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo o un llamado poderoso acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a ver qué dice Lucas 18 del 1 al 8, que por cierto les dejé que se aprendieran ese versículo para que nunca permitan que el desánimo entre en su corazón. Ya vimos por qué entra el desánimo, y el desánimo es un sentimiento del diablo que cuando una persona cae en desánimo se puede suicidar o puede matar, se puede rebelar contra Dios y contra todo aquello que le debió de ayudar y no le ha ayudado. Jesucristo nos dejó este ejemplo de la parábola de la viuda y el juez injusto, que está en Lucas 18 del 1 al 8. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y sigue diciendo: pero cuando venga Jesucristo por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, eso quiere decir que muchos, a pesar de ver milagros y sanidades, no van a corregir su vida. Los milagros y sanidades no garantizan que nosotros vayamos a permanecer fieles al Señor, viviendo de acuerdo a la fe. Cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Así que Dios nos está haciendo un llamado a que oremos reconociendo que necesitamos su ayuda para ser librados de caer en las tentaciones del diablo, pero también reconociendo que lo necesitamos para cubrir nuestras necesidades de cualquier índole. Es algo que debemos de cuidar para no caer en ello. No debemos de orar por rutina o por costumbre o por hábito, sino por necesidad y con fe, sin dudar de que Dios escuche y nos responde. Está escrito en el Salmo 65, versículo 2, que dice: tú oyes la oración, a ti vendrá ¿qué? Toda carne. Y en el versículo 5 dice que con tremendas cosas nos responderá.
En el Evangelio de Mateo capítulo 21, verso 22, nuestro Señor Jesucristo dijo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. La fe no puede faltar a la hora de pedir algo a Dios, y todo lo que pidamos a Dios lo debemos de pedir en el nombre de Jesucristo, tal como está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 13 y 14. Algún día alguien preguntó: ¿se puede orar sin necesidad de tomar en cuenta lo que el Señor Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento? Y alguien dijo: sí, sí se puede orar. Claro que sí se puede orar. Pero a partir del Nuevo Testamento, Jesucristo dijo y nos enseñó claramente cómo debemos de orar. Y en obediencia y por fe tenemos que orar conforme a lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice ahí en Mateo capítulo 21, verso 22? Bueno, vamos a leerlo. Dice: y todo lo que pidierais en oración, creyendo lo recibiréis. Bueno, pero ahora vamos a leer Juan 14, verso 13 y 14. Ahí dice que todo lo que pidamos a Dios lo debemos de pedir, ¿cómo? En el nombre de Jesucristo. Dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Esa es una promesa. ¿Quién nos está dando esta promesa? El que estuvo muerto y vive. El que estuvo muerto y vive. Y es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Él lo dejó escrito, Él lo prometió: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Así es que si alguien no sabe orar, es muy sencillo. Nada más empieza a platicar con Dios, pidiéndole todo en el nombre de su Hijo. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te suplico que inclines tu oído y escuches mi oración y respóndeme, Señor, para que sepan todos aquellos que saben que soy cristiano, que tú eres mi Dios y que me respondes con tremendas cosas. Así oró el profeta Elías. El profeta Elías estaba ante miles de enemigos y estaba ante 450 profetas de Baal y ante el rey Acab, y lo retó y les dijo: el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Y los dejó que oraran los 450 profetas de Baal, y después de que no pudieron, no tuvieron éxito, no bajó fuego del cielo, él se puso a orar y dijo: Señor, Señor, respóndeme. Que sepa este pueblo, que sepan estos 450 problemas que tengo enfrente, y este rey que tengo enfrente, que sepan que tú eres mi Señor. Y oró y Dios le respondió. ¿Qué pasó? Descendió fuego del cielo. Oró para que no lloviese y no llovió. Oró para que lloviese y llovió. Oró para que una viuda no le faltara el alimento y nunca le faltó el alimento. Oró para que Dios resucitara al hijo de la viuda y resucitó. Si Elías oró de esa manera, con fe, sin dudar del Señor, por necesidad, y Dios nos lo pone en la Biblia como un ejemplo a seguir. Elías no era diferente a nosotros, era parecido a nosotros. No crea que era un hombre grandote y así, ojo azul, blanquito, nariz así como de griega o no sé. No, era como ustedes y yo. Ahora que subimos allá en Israel, precisamente subimos al Monte Carmelo, donde hay un museo. Creo que es un museo en donde muchas cosas del sufrimiento que tuvieron los judíos en el Holocausto con Hitler. Está un museo y ahí en la entrada está una estatua del profeta Elías.
Sí, tiene barba, ¿no? Pues no quería mencionarlo porque yo no tengo, pero pues, tiene barba y todo. Y ahí está, y no está tan grandote, está como de mi estatura, un poquito más así, grandecito. Entonces, pero dice la Biblia que ese hombre era como ustedes y yo, con pasiones semejantes a las nuestras, y oró y Dios le respondió con milagros. Cabe señalar también que cada que oremos tenemos que revisarnos exhaustivamente, porque somos profesionales en distinguir los defectos del esposo, somos profesionales en distinguir los defectos de la esposa, somos profesionales en distinguir los defectos del pastor, somos profesionales en distinguir los defectos de tu hermano y tu hermana que tienes atrás y adelante, pero somos incapaces de reconocer nuestros efectos, no los vemos. Por eso Jesús dijo: saquen primero la viga de sus ojos para que después ayudes al otro. Tenemos que revisarnos exhaustivamente para ver si no cometimos algún pecadillo por ahí, o si no tenemos algún rencor contra alguien. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos a orar, les dijo que tenían que decir: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Antes de concluir, quiero decirles que no se necesitan ser un hombre o mujer superdotados para tener éxito en los tiempos de oración, para ver milagros o cosas grandes y ocultas que nunca hemos visto. Solo se necesita que lo hagamos por necesidad y con fe. Y la Biblia nos pone como ejemplo a Elías, que ya les comenté hace un momento, pero vamos a verlo en Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 5, verso 17. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora, vimos testimonios bíblicos, pero también hay testimonios aquí de que Dios responde. A lo mejor no está Juan Carlos y está Joana, no lo sé, pero ellos estuvieron orando por tener bebés y ya tienen 2. No podían tener y estuvieron orando un buen tiempo. Y hay otros hermanos aquí que estuvieron orando por algo y Dios ya se los dio. Y si no la has recibido, no desmayes, sigue orando, reconociendo que tienes esa necesidad, y a lo mejor Dios está permitiendo que la tengas para que tú te metas en la oración y le digas: Señor, yo no voy a desmayar, como está escrito en tu palabra, que oremos sin desmayar. Yo no voy a desmayar, Señor, como Ana, que no desmayó porque tenía su necesidad allí, necesitaba un bebé, y ella siguió orando hasta que le diste el bebé. El llamado a la oración implica que no oremos por rutina o por costumbre, que oremos porque reconocemos nuestra necesidad de Dios, y debemos de orar para no caer en tentación, principalmente por eso. Principalmente por eso debemos de orar, para no caer en tentación, porque el diablo siempre va a querer hacernos caer en hacer algo que a Dios le desagrada. Y una vez que caigamos en algo que a Dios le desagrada, se acabó la bendición en tu vida, se acabó la presencia de Dios en tu vida. En el momento que tú caes en pecado, y cabod, ¿qué quiere decir? Traspasada es la gloria del Señor. Está quitada la presencia de Dios, porque la Biblia dice que el pecado nos separa de la presencia de Dios. Por eso uno de los objetivos del diablo es, primero que nada, hacer caer a la esposa en pecado, hacer caer al esposo en pecado, hacer caer a los hijos en pecado, porque una vez estando en pecado, están bajo su voluntad. Puede hacer de ellos lo que quiere en cualquier momento. Por eso es muy importante que lo primero que debemos entender, que debemos de orar, porque necesitamos de Dios para no caer en pecado. Debemos de orar
porque reconocemos tener necesidad de Dios para que nos ayude a cualquier necesidad o hasta para que nos haga algún milagro. Y debemos de orar con fe, sin dudar. Y debemos, antes de orar, revisar por si hay algún pecadillo por ahí o algún rencor. Si tú tienes rencor contra alguien, tú no has perdonado. Y eso te separa de la presencia de Dios. Tenemos que orar pidiendo perdón y perdonando. Una vez que ya lo hayamos hecho, hay que orar pidiendo todo que el Padre Dios, todo al Padre Dios en el nombre de Jesucristo. Y por último, orar fervientemente como lo hizo el profeta Elías. Esto de orar fervientemente significa orar con mucho entusiasmo, con mucha pasión. Y esto generado por la seguridad que da el saber que Dios responderá. Aleluya. Por último, les voy a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 14 y 15. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Yo quiero pedirle que ahí donde está, cierre sus ojos un momento, pónganse de pie. Vamos a tener un tiempo de oración. No sé si se pudieran subir los de la alabanza. Vamos a tener un tiempo de oración. Cierra tus ojos ahí. No tomes este tema como cualquier otro. Tómalo como algo que Dios está hablando a tu vida. Te está haciendo un llamado a ti a la oración. Dile a que tienes a tu lado: Dios te está llamando a que ores más. Dios te está llamando a que no faltes el viernes a la oración. Dios te está llamando a que ores en tu casa cuando no puedas llegar al templo. Dios te está llamando a eso. Y Dios te está llamando a que te congregues a escucharlo a Él. Porque si tú no lo quieres escuchar a Él, cuando tú quieras que Él te escuche, dice el Señor: yo no te voy a escuchar. Cierre sus ojos. Empieza a orar. Revise primero en qué ha fallado, en qué está fallando. Aquí no se solapa el pecado. Entre nosotros nos podemos tratar muy bien y tratarnos amablemente y demás. A pesar de que tengamos algunos pecados o nos sepamos entre nosotros algunos pecados. Porque mi esposa sabe en qué fallo y me puede tratar bien a pesar de todo y no me dice nada. Yo sé en qué falla ella y la puedo tratar bien y no le digo nada, para no empezar una discusión sin propósito. Igual, a lo mejor ustedes saben que está fallando algún hermano o alguna hermana, pero no es el momento para que vaya usted y le diga. Ahorita es que tú y yo platiquemos con Dios. ¿En qué fallas? ¿Ya dejaste las groserías? ¿Ya dejaste el chisme? ¿Ya dejaste el cigarro? ¿Ya dejaste la caguama? ¿Ya dejaste el taco de ojo? ¿Ya dejaste el taco de lengua, el taco de barbacoa, de borrego, de oveja? ¿Ya dejaste los tacos al pastor? ¿Ya dejaste la soberbia, eso que te crees más que los otros? Pídale perdón al Señor. Vamos a orar en este momento. Si quieres llorar, llora. Pero no te vayas como llegaste. Llévate esto en el corazón, un llamado a la oración. Cuando yo te llamé y no me oíste,
y no quisiste hacerme caso, cuando tú clames yo tampoco te oiré, dice el Señor. Y Dios te está llamando a la oración. Dios te está llamando a que no dejes de congregarte para escuchar su palabra, porque a través de su palabra Él te dice, te reprende, te corrige, te exhorta, pero también te consuela, te fortalece, te anima, te da vida. La palabra de Dios da vida. Pídele perdón a Dios ahí donde estás. Si has dado mal ejemplo en tu colonia, pídele perdón a Dios. Si has dado mal ejemplo en tu casa, en el trabajo, pídele perdón al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, tú has hablado a nuestras vidas hoy y nos has hecho un llamado a que volvamos a la oración, o que oremos sin cesar, y que oremos fervientemente como lo hacía el profeta Elías, que él oraba fervientemente. Y esto de orar fervientemente significa orar con mucho entusiasmo y con mucha pasión, porque creemos y tenemos la seguridad de que tú nos responderás, Señor. Pero antes, en esta hora te pedimos que nos perdones, porque seguramente todos y cada uno de los que estamos aquí hemos pecado contra ti. A lo mejor algunos hemos dado tan mal testimonio que los vecinos no quieren saber nada de tu palabra. A lo mejor hemos dado tan mal testimonio en el trabajo que los compañeros de trabajo usan eso para atacar a la iglesia. A lo mejor algunos hemos dado tan mal testimonio en el deportivo, porque ahí perdemos la pasión por Cristo y nos surge la pasión por el deporte y le mentamos la mamá al árbitro, o le gritamos de groserías al equipo contrario, o al que fauleó a algún amigo del equipo. Señor, ten misericordia y perdónanos. Perdónanos, Dios. A lo mejor no nos hemos amado como tú quieres que nos amemos. A lo mejor las esposas no están portando como deben de portarse con sus esposos. A lo mejor los esposos no están portando como deben de portarse con las esposas. A lo mejor los hijos son rebeldes y groseros con papá y mamá, y ya conocemos tu palabra, Señor. Algunos se han llenado de soberbia. Hoy te queremos pedir perdón por la soberbia que algunos hemos mostrado. Te queremos pedir perdón porque como esposo no hemos tratado como debe de ser a la esposa. No hemos dado un buen ejemplo a nuestros hijos. Y perdona a las esposas porque seguramente no han dado buen ejemplo a sus hijos. Y perdona a los hijos porque seguramente se han puesto rebeldes en algún momento de la semana con papá y mamá. Perdona a aquellos que no hemos dado buen testimonio en la escuela. Perdona a aquellos que no hemos dado buen testimonio en el deportivo. Perdona a aquellos que no hemos dado buen testimonio en el trabajo. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y así como tú nos perdonas, nosotros perdonamos a nuestros deudores. Empieza, si tiene algo contra alguien, suelte el perdón. Dígale, yo perdono a fulano, yo perdono a sutana. Suelte el perdón. Al diablo no le está gustando lo que estamos haciendo, porque en cuanto usted pida perdón y perdón, usted va a ser libre del poder del diablo. Usted puede recibir su sanidad, usted puede recibir un milagro. Y el diablo lo sabe. El diablo sabe que si aquí hay arrepentimiento en cada uno de los que estamos aquí, el diablo sabe que si nosotros perdonamos a alguien, Dios nos perdona a nosotros. Y una vez perdonados, tenemos acceso directo al Altísimo, al lugar santísimo, para entrar confiadamente al trono de su gracia y hallar oportuno socorro para la necesidad, para el milagro. Si ya le pediste perdón a Dios, si ya perdonaste, ahora empieza a pedir por ese milagro que necesitas. Yo le voy a pedir que ahí donde está, le pida a Dios algo. Esto no es fantasía, no lo estoy cuenteando. Le estoy hablando de lo que la Biblia dice, y la Biblia es la voz del Espíritu Santo. Esto no es como ir al centro espiritista. Esto no es como ir a consultar con los brujos.
Esto no es como ir a la religión donde te ponen a que te postres ante un muñeco de barro. Esto es para que creas que Dios es real. Y pruébalo, dice el Señor, pruébame. Y vas a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Pruébelo. Nadie puede decir que no es verdad si no prueba a Dios creyendo en su palabra y haciendo lo que Él dice. Hazlo ahora. Si ya pediste perdón y perdonaste, ahora empieza a pedir por ese milagro. Empieza a pedir por ese milagro mientras nuestros hermanos nos entonan ese canto que precisamente nos habla acerca de: con mis manos levantadas, levanta tus manos al cielo. Es una señal de rendición. Cuando tú levantas tus manos, es una señal de que te rindes ante el Señor y de que lo necesitas. Levanta tus manos. Cuando Moisés tenía las manos levantadas, Dios le daba la victoria contra sus enemigos. Cuando él la bajaba, perdía. Levanta tus manos al cielo. Levántalas en señal de que reconoces que necesitas de Dios. Y empieza a pedirle. Empieza a pedirle. Aleluya. Aleluya. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que tomes en tus manos a la señora Adriana Alondra Alvarado Ángeles. Pedimos por su sanidad y su salvación en el nombre de Jesús. También te pedimos en esta hora por nuestra hermana Gertrudis Arias, la cual será operada el día de mañana por la mañana. Oramos a ti, Señor, para que la operación salga bien y ella pueda salir bien de ahí y pueda glorificar tu nombre. Oramos, Señor, por todos aquellos que están enfermos, que están hoy aquí, y aún por los que están en casa. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos y les sanes. Oramos, Señor, por la necesidad económica de la iglesia. Oramos por la necesidad económica de cada uno de tus hijos y de tus hijas en este lugar. Y te pedimos que abras puertas para que encuentren ese trabajo que necesitan y ganarse con el sudor en su frente el dinero para cubrir sus necesidades. Oramos a ti, Señor, por aquellos que tienen problemas conyugales, que no han podido resolver sus problemas con amor y puestos de acuerdo, sino que siempre están peleando y discutiendo, a grado que han pensado en el divorcio. Hoy clamamos a ti que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y les edifiques. Haz volver el corazón de la esposa al esposo. Haz volver el corazón de los hijos a los padres. Señor, 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 respóndenos, Señor. Que sepa el diablo y sus demonios que tú estás con nosotros. Que sepan aquellos que nos conocen que somos cristianos y te servimos, que sepan que tú eres nuestro Dios, que nos responde con milagros y maravillas, y que no necesitamos ir al brujo, ni al hechicero, ni a la idolatría, sino que solamente debemos orar reconociendo nuestra necesidad de ti, como ahora, como le respondiste al profeta Elías, como le respondiste a Ana, como le respondiste a la iglesia cristiana cuando oraba para que se abriera la cárcel y salieran los apóstoles. Señor, Señor, aquí estamos, oh Dios, acudiendo al llamado que nos has hecho para orar fervientemente, con entusiasmo, con seguridad,
de que tú no responderás porque escrito está en tu palabra. ¿Y acaso tú no harás justicia a tus escogidos que claman a ti de día y de noche? Os digo que pronto les hará justicia. Aquí estamos orando con la seguridad que nos da el saber que tú oyes la oración y con tremendas cosas nos responderás. Aquí estamos orando con ese entusiasmo y esa seguridad que nos da el saber que nos amas y que si no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo diste en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Aleluya. Porque nos ama. Porque Dios le ama, hermano, hermana. Porque Dios le ama a usted. Él le responderá.